Que muchos españoles se pregunten si lo que tenemos es un gobierno o directamente en este país nos gobierna la camorra. Estoy seguro que puede usted defender las ideas que usted tenga y hacerlo con pasión y estoy seguro que con profundidad, pero creo que la utilización permanente de hipérboles y sobre todo, escúcheme un momento, y sobre todo conculcar el artículo 103.1 del reglamento diciendo que nos gobierna la camorra, que es una basura de gobierno hoy o que el gobierno es extractores de la basura, todos serán retirados del diario de sesiones porque no son acordes al reglamento de la Cámara. Muchas gracias. Siéntese, señor Zaya. Siéntese. No tiene la palabra. Siéntese. Señor Zaya, le llamo al orden por primera vez. Siéntese. Si no se sienta, le llamaré a segunda vez. Señor Zaya, le llamo al orden por segunda vez y le advierto que si le llamo una tercera tendrá que irse de la Cámara. Siéntese, por favor. Siéntese. Señor ministro, tiene la palabra. A todos los diputados que el reglamento impide y prohíbe grabar en la Cámara. Así que, por favor, quien lo haya realizado, si es que se ha sucedido, no se realice. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Zayas, seguimos, y es cierto, con el desahogo. Yo no sé si para ustedes va a ser posible o factible elaborar un discurso en el futuro sin proferir algún tipo de insulto, porque creo que el porcentaje, la ratio de insultos por cada palabra que ustedes profieren, yo creo que es importante y sobre todo dice mucho del discurso y del contenido y de la seriedad que quizás pretendan trasladar. Pero referirle, y lo reitero y voy a ser muy breve, este gobierno vino en 2018, evidentemente, entre otras funciones, para luchar contra la corrupción. Dentro del Ministerio del Interior, evidentemente, para devolver la dignidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo reiteraré porque lo he dicho en estos últimos días en distintas ocasiones. Creo que en ningún momento en estos 7 años se ha podido decir nada de ningún responsable del Ministerio del Interior, ni del titular, ni de los secretarias de Estado que ha habido, directores de policía, ni de Guardia Civil, sino solamente la decencia, la honradez y el cumplimiento del deber. Ningún acto que pudiera poner en tela de juicio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y trabajando en todo momento para garantizar su imparcialidad y su neutralidad. Y si no, me remito a los hechos y a lo que es el día a día durante estos últimos 7 años. Desde luego, hemos desmantelado policías patrióticas, policías que elaboraban informes conforme interesaba al Gobierno, etcétera, etcétera. Y por eso le digo, me hablan ustedes a mí, ese eslogan de mafia o democracia, ustedes que han tenido vicepresidentes del Gobierno en prisión, tesoreros del partido en prisión y condenados por corrupción, presidentes de comunidades autónomas, consejeros, pero yo digo que en un número bastante importante. Y me hablan ustedes de corrupción. Miren, no, nosotros estamos evidentemente por otra cuestión, por garantizar la neutralidad, lo repetiré las veces que sean necesarios, y la imparcialidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, garantizar su dependencia funcional única y exclusivamente del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal. Y eso se hace dándoles más efectivos, más medios, mejor remunerados y con mejores condiciones laborales. Y eso es lo que hemos hecho durante estos años. Lo repetiré las veces que sean necesarias. Y mire, voy a concluir porque creo que las cuestiones quedan suficientemente claras sobre los compromisos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de un gobierno como el de Pedro Sánchez y de otros gobiernos como los del Partido Popular. Pero ustedes, miren, tienen perdida la noción, yo creo, incluso de la política. Me ponen como
es diputado en la interpelación a debatir conmigo en materia de corrupción y hablar de dignidad en la vida personal, profesional y política a alguien que ha vendido su voto, para poder continuar en política, que ha vendido su voto, que ha traicionado a su partido político simplemente por intereses personales. Es usted quien me habla a mí de dignidad personal, de dignidad política. Mire, llevo demasiado tiempo dedicado al sector público para saber dónde está la dignidad. Y quien tuvo la dignidad con 30, 40 años no la pierde con 60. Quien no la ha tenido con 30, yo creo que no le auguro un futuro muy correcto en política, sobre todo en valores democráticos y en dignidad personal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tuvo algo que ver la repentina dimisión del secretario de Estado de Seguridad con toda la porquería que estamos conociendo? Y lo más importante, señor Marlaska, ¿a qué espera usted a salir aquí y a decir que respalda a la Guardia Civil? Señor presidente, señorías, señor Zayas, vaya desahogo el suyo, la verdad. Me interpela hoy el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara sobre los ataques que a su juicio, y cito literalmente, está sufriendo la Guardia Civil por parte del Gobierno. Una interpelación que se suma a la estrategia de acoso y derribo de mentiras, bulos y falsedades que la derecha ha desplegado contra este Gobierno y que viene a confirmar una vez más el uso descaradamente partidista que la derecha y la ultraderecha hacen, como digo reiteradamente, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando están en el Gobierno y también cuando están en la oposición. Una desesperada huida hacia adelante, basada en la frustración de quien no puede conseguir llegar al Gobierno a través de las urnas, como procede en democracia. Una operación basada en la indicación del señor Aznar, esa de quien puede hacer que haga, y claro que están haciendo un daño irreparable a la democracia de todos nosotros. Porque ya sabemos que la única estrategia del Partido Popular ha sido y es buscar la desmovilización de aquellos que creemos en una España de progreso. Buscan el desánimo y la tristeza de un país, porque creen que eso siempre les conviene. Un partido político que aspira a gobernar, pero del que no se conoce ni una propuesta sensata para España. Y que ante la ausencia de proyecto están cruzando todas las líneas rojas. Ahora también poniendo en duda el voto por correo, por ejemplo, y atacando al Tribunal Constitucional por no estar plegado a la estrategia de su partido. Perpetrando, como digo, un verdadero ataque a nuestro sistema democrático. Y resulta llamativo que el Partido Popular siempre caiga en lo mismo, porque cuando la UDEF, la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, se ocupaba de grandes casos de corrupción que afectaban al Partido Popular, como la Gürtel o la Caja B, fue la derecha quien cargó contra estos agentes. Abro comillas. La policía que investiga el Partido Popular es una policía de camarilla. Hay una camarilla policial instalada en Canillas, dedicada a fabricar y preconstituir pruebas. La imparcialidad de instructores, policías y fiscales no se da en estos momentos en el proceso que afecta al Partido Popular. Cierro comillas. ¿De quién son estas declaraciones, señorías? Pues del mismísimo Francisco Álvarez Casco, vicepresidente entonces del Gobierno del señor Aznar. ¿Se acuerdan? Pero no, señorías, no tenemos que irnos tan atrás, para nada. Una compañera suya sentada detrás de usted, la señora Cayetana Álvarez de Toledo, compañera suya de bancada y que hoy está en esta Cámara, protagonizó en 2017 diversas declaraciones en contra de la UCO, en el marco de las causas judiciales contra los dirigentes del Partido Popular, Rodrigo Rato o Ignacio González.
acusando a la unidad de la Guardia Civil nada más y nada menos que de fabricar pruebas falsas y después filtrarlas. No contenta con eso, añadió en un artículo publicado en un medio de comunicación, abro comillas: quizás haya llegado la hora de que unidades como la UCO o la UDEF, que en estos años han acumulado un inmenso poder sobre la instrucción y el telediario, asuman también su cuota de responsabilidad. Por ejemplo, podrían dar la cara, firmar sus atestados con nombres y apellidos siempre y no solo a veces. Cierro comillas. Esta es la inquebrantable defensa del Partido Popular de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre y cuando sus actuaciones les parezcan convenientes. Cuando van en su contra, entonces todo cambia. Y ante esto, señorías del Partido Popular, parece conveniente tomarles prestado el eslogan de su última manifestación para preguntarles qué prefieren, mafia o democracia. Porque fue este Gobierno quien en 2018 tuvo que iniciar una nueva etapa tras el insostenible ambiente que la corrupción del Partido Popular había instaurado en las instituciones de nuestro país. Una corrupción que, como saben y como parecen haber olvidado, anidó de forma muy especial en el Ministerio del Interior. Un ministerio que afortunadamente nada se parece a lo que ustedes dejaron en junio de 2018. Hablamos del Partido Popular de hace años, sí, pero la realidad es que ustedes en este tiempo no han cambiado nada. Y los ciudadanos se preguntarán, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué estamos asistiendo estos días al máximo exponente de la estrategia de acoso y derribo de la derecha contra el Gobierno? Quizás algunos titulares de los últimos días nos ayuden a comprender el porqué de esta situación. La jueza procesa a la pareja de la presidenta Ayuso por los delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. No me explico qué pasaría si fuera a mi pareja quien le ocurriera eso. Dimite un consejero del Partido Popular de la Xunta de Galicia denunciado por agresión sexual. Un juzgado abre una segunda causa contra 3 altos cargos del Gobierno de Ayuso por las muertes en residencias durante la pandemia. Nueva causa contra el ex número 2 de Interior con el Partido Popular por organización criminal. Podemos observar que, como les decía, en todos estos años ustedes no han cambiado nada. La consecuencia, para tapar su propia corrupción y la absoluta falta de proyecto para nuestro país, la derecha ha hipotecado, ustedes han hipotecado su futuro a la destrucción, como decía al principio, del sistema democrático en España, si con eso consiguen llegar al poder. Una historia que desgraciadamente ya conocemos. Intentar por otras vías lo que son incapaces, como decía también, de conseguir a través de las urnas. Y mientras tanto se les llena la boca hablando de cloacas. Ustedes, precisamente ustedes. El partido que montó una red de policías al servicio del Gobierno y del Partido Popular, dedicada a fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos y a destruir pruebas que los implicaban en diversos casos de corrupción. Díganme si esto les parece, siguiendo el mismo eslogan, mafia o democracia. Acusaciones falsas orquestadas por los responsables de la seguridad del Estado a políticos de izquierda, donde decían si traficaban con drogas y financiación ilegal de partidos. Ustedes, los de la Caja B, los de Génova 13. Díganme, siguiendo el mismo eslogan, mafia o democracia. Porque la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el Partido Popular, Jorge Fernández Díaz. Y la realidad es que, como siempre digo, frente a quienes denunciamos la corrupción, venga de donde venga, y colaboramos con la justicia, tenemos un Partido Popular que, para ocultar su propia corrupción, lo mejor que hace es destruir los discos duros a martillazos. Así no hay clonación posible. Y también fulminar al señor
Un momento, Casado. señoría, un momento, señoría. Señoría, ruego un poco de respeto al interviniente y que después tiene un portavoz que seguro lo harán mejor que las últimas palabras que ustedes han mencionado. Así que no menoscaben la decisión de su portavoz después de rebatir lo que tenga que rebatir, pero háganlo con respeto, por favor. Continúe. Muchas gracias, presidente. No sé si esto les parecerá, como decía, mafia o democracia. Lo que sí tengo claro, como ministro del Interior, es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado merecen todo el respeto, el apoyo y la consideración de este Gobierno. También la UCO, lo digo ayer, hoy, mañana, siempre, señor Sayas. Una unidad que con su trabajo desde hace 37 años es una pieza clave del funcionamiento del Estado democrático y de derecho. Creo que la señora Álvarez de Toledo puede haber cambiado de opinión al respecto. Más de 700 hombres y mujeres que con su enorme profesionalidad luchan cada día contra la trata de seres humanos, narcotráfico, corrupción, delincuencia económica, financiera, cibercriminalidad. Como lo hacen para esclarecer los delitos contra el patrimonio histórico, secuestros, homicidios, delitos graves contra la salud y el patrimonio. Y con la dependencia directa de jueces y fiscales, algo que también a ustedes les extrañaba mientras ocupaban el Gobierno. El reconocimiento y apoyo a la labor de la UCO se hace, señor Sayas, ni más ni menos que respetando sus actuaciones como policía judicial y no utilizando su trabajo para intentar manipular a la opinión pública, tampoco para tapar sus propios escándalos. Porque, como seguro que no se reconoce y apoya, el trabajo de nuestros agentes es intentando utilizar, así sí que nos apoya, intentando utilizar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para tapar las tramas propias de corrupción, como es el caso del Partido Popular. Todo esto, siempre ustedes, mientras estando en el Gobierno, les recortaban medios personales y materiales, así muy difícil que tuvieran las capacidades necesarias de investigación. Porque todo el mundo sabe que el mayor ataque que un Gobierno ha perpetrado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido los gobiernos del presidente Rajoy y de un partido como es el Partido Popular. Mientras tanto, en estos 8 años y viniendo usted de Navarra, en nuestros 7 años y viniendo usted de Navarra, sabrá que hemos incrementado la Policía Nacional en un 8% y la Guardia Civil en más de un 2,5% respecto a 2018. Es decir, lo contrario de lo que hacían ustedes. Y todavía en una tasa mayor se ha incrementado en Cataluña tanto Guardia Civil como Policía Nacional. Así es realmente como se protege, se respeta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más medios, mejores infraestructuras, todos los medios necesarios para la investigación, no inmiscuyéndose en su trabajo y realmente garantizando esa neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Algo que ustedes no respetaron en ningún momento estando en el Gobierno. Y por eso digo que a ustedes les pesa tanto que este Ministerio del Interior, que este Gobierno haya cambiado tanto la estructura de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar esa necesaria imparcialidad y neutralidad. Con lo cual, vuelvo a reiterar y concluyo. Menos palabras. Se apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con hechos, no con simples palabras. Como decía ayer, no con pulseras en la muñeca, sino realmente con pulseras en el corazón y en la mente, sabiendo gestionar y gestionar para su trabajo y para garantizar el trabajo de los mismos en esos parámetros. Pero bueno, señor Marlaska, vienen tiempos difíciles para usted. El proyecto de regeneración de Alberto Núñez Feijóo servirá para levantar las alfombras y poner a cada uno en su sitio. Muchas gracias. Señorías, señor Santamaría, llevo unas horas aquí en el Pleno, como otras muchas horas en plenos también del Senado, y ya me dirán ahí, sobre todo, dónde comen y qué comen ustedes los martes antes del Pleno, porque es la única forma de saber o de poder entender su comportamiento y su actitud absolutamente ajena a lo que debe ser el respeto
a lo que es la institución y en lo que es la sociedad española. Y se lo digo para cuando tenga tiempo y no tenga ninguna obligación las 48 horas siguientes, que según su actitud yo creo que este Gobierno tiene para muchos, muchos años, esa es la única cuestión importante y positiva, podré ir a comer donde ustedes comen y no sé qué más, los martes a la tarde antes del Pleno. Pero, señor Santamaría, también hay que tener mucho cuajo para preguntar por 7 años de gestión en el Ministerio del Interior y decir las falsedades y faltar al respeto a todas las víctimas de la Dana del 29 de octubre en la forma que lo ha hecho hoy usted, incluso repitiendo en distintas ocasiones la ciudad de Paiporta, con 50 víctimas mortales y donde el PP, desde luego el Partido Popular, yo creo que hizo algunos comentarios en redes sociales al respecto que desde luego implicaban lo que ustedes entienden la política y el respeto a la dignidad de las víctimas. Pero me interpelan hoy sobre el balance de mi gestión al frente del Ministerio del Interior y le diré una vez más, como le he dicho anteriormente, ustedes se dedican exclusivamente a lanzar bulos, absolutamente mentiras y desde luego no les importa nada hacer un debate serio, aunque sea breve por el tiempo de la interpelación, respecto a lo que es el concepto seguridad como bien público y cuáles son, evidentemente, las medidas que se han adoptado en estos 7 años. Basta ver cómo la pasada semana, y que ustedes carecen de interés alguno, ni un solo consejero autonómico de Sanidad del Partido Popular se quedó a escuchar el debate que ustedes mismos habían pedido sobre la situación de la sanidad en España. Ocurre lo mismo con la seguridad, que no ha hablado usted nada al respecto en el día de hoy, en esta interpelación. Le diré que tras 7 años en el Gobierno estamos, desde luego, razonablemente orgullosos de todo lo que hemos conseguido en el Ministerio. Orgullosos de recuperar una política de seguridad pública amplia y eficaz y de consolidar a nuestro país como uno de los países más seguros del mundo. Y, desde luego, olvidarnos de los nefastos años en materia de seguridad de los gobiernos del Partido Popular. Porque, mire, en junio de 2018 nos encontramos un panorama absolutamente preocupante al llegar. Los recursos e instrumentos que heredamos del Partido Popular eran insuficientes para alcanzar la meta que nos habíamos fijado, ser uno de los países más seguros. Una situación, además, empañada por los numerosos casos de corrupción que usted ha olvidado, con los que los gobiernos del Partido Popular habían manchado las instituciones y especialmente el Ministerio del Interior. El Partido Popular de hace una década, sí, pero no difieren apenas el Partido Popular de hoy en día de ese Partido Popular. Un partido que yo creo que lleva la corrupción en su ADN, que cuando están en el poder la pone en práctica y cuando no acusan al Gobierno en base a bulos y mentiras como los expuestos en el día de hoy. Todo ello promovido por la derecha y también por la extrema derecha, que en estas semanas está teniendo su máximo exponente. ¿Y por qué? Pues les daré algunos titulares para definir el contexto en el que nos encontramos. Nueva causa contra el exnúmero 2 de Interior del Partido Popular por organización criminal. Un juzgado abre una segunda causa contra 3 exaltos cargos del Gobierno de la presidenta Ayuso por las muertes en residencias, 7.291 fallecidos durante la pandemia. Dimite un consejero del Partido Popular de la Xunta de Galicia denunciado por agresión sexual. La jueza procesa a la pareja de la presidenta Ayuso por los delitos de fraude fiscal y falsificación en documento. Y estos siguen siendo en la actualidad solo algunos ejemplos. ¿Qué hacen ustedes? Pues, como vemos, abandonar definitivamente cualquier posición de Estado para convertirse en un partido que, con tal de llegar al poder, no les importa hipotecar a nuestro país en la destrucción de la democracia. Y ya lo dijo el presidente Aznar, ¿verdad?, que lo hemos repetido en distintas ocasiones. Quien pueda hacer, que haga. Y no hay duda de que cada cual está haciendo todo lo posible para atacar sin argumentos al Gobierno, incapaces de conseguir en las urnas acceder al mismo. Un ataque orquestado que dice más de quien lo perpetra
que de quien se acusa sin pruebas. Ustedes montaron una red de policías, y eso lo sabemos, al servicio de sus propios intereses, un sistema dedicado a fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos y a destruir pruebas que les implicaban en casos de corrupción. ¿Es esto mafia o democracia? Hoy hablaban ustedes de una entrada y registro que se estaba practicando en Valencia. Claro, porque ahora hay neutralidad y se deja a la Guardia Civil y a la Policía Nacional trabajar. Antes quizás ustedes les hubieran utilizado, aparte de ellos, porque la mayoría evidentemente es profesional y no se deja, pero aparte de ellos, para destruir las pruebas previamente y antes de que pudieran ser incautadas. Esa es una ligera diferencia entre ustedes y nosotros, porque no podemos olvidar los máximos, como por lo que decía, los máximos responsables de seguridad en nuestro país durante los gobiernos del Partido Popular decidieron inculpar con pruebas falsas a políticos de izquierdas y en concreto a uno por un delito de tráfico de drogas. Por no hablar de las acusaciones de financiación ilegal a partidos, también de izquierdas. Curiosa forma de tapar la manera en la que el Partido Popular se financió durante años. Y ahí está la sede de Génova 13 que íbamos a abandonar, que no abandonamos, que sí, que no, y ahí siguen ustedes. Esto es el ADN al que hacía referencia previamente. ¿Es esto mafia o democracia, señorías? Porque frente a quienes denunciamos la corrupción, venga de donde venga, y colaboramos con la justicia, hay otros partidos como el suyo que, vuelvo a decir, destruían discos duros a martillazos. Incluso hablaban, como hemos oído, también una exministra, de que se podía matar o había que matar a un ministro. A un fiscal, perdón. ¿Y cuál es el resultado? Pues que hoy piden, hay una petición, como he dicho anteriormente en la contestación a sus preguntas, de 15 años de prisión para el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Díganme ustedes qué es esto. Nadie podrá decir que de este ministerio ni de este ministro que con nosotros en el Gobierno se haya utilizado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para fabricar pruebas falsas o interferir en procesos judiciales ni destruir ningún disco duro. Todo lo contrario. Todo nuestro respeto, apoyo y consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al trabajo de la UCO, una institución con más de 37 años de historia, integrada por más de 700 hombres y mujeres dedicados a investigar y desmantelar estructuras complejas de delincuencia organizada y grave. Una labor sin duda fundamental en el marco de la trata de seres humanos, narcotráfico, cibercriminalidad, patrimonio histórico, homicidios, secuestros, etc. Y no, señoría, en el ministerio que dirijo nadie, repito, nadie va contra ninguna de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni de sus unidades de investigación. Nadie va en contra de la UCO, pero a diferencia de ustedes tampoco tutelamos su trabajo, algo que ustedes sí hicieron estando en el Gobierno. Porque la UCO, como policía judicial, aunque ustedes no lo entiendan, se debe a la Constitución española, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la del Poder Judicial y al Real Decreto de Policía Judicial, con una dependencia funcional, que esto ustedes no lo acaban de asumir, de las autoridades judiciales y de los fiscales. Así que ninguna institución del ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está en modo alguno tutelada por el Gobierno, sino que nosotros les damos los medios necesarios y precisos para investigar y luchar contra todo tipo de criminalidad. Por ello, este Gobierno va a seguir con esa convicción y seguimos con la convicción de apoyar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con más agentes, como he dicho anteriormente, con el número récord de agentes y de efectivos, con mejores infraestructuras, evidentemente también con un incremento económico de más de un 40%, como he dicho, y con un Real Decreto, como también he dicho hoy ya, para los factores de corrección y la jubilación anticipada, que también la trabajaremos. Nosotros, como hemos dicho, llevamos ese patriotismo al que ustedes hacen referencia, esas banderas en el corazón y en la cabeza, porque también hay que llevarlas en la cabeza para gestionar
conforme al ordenamiento jurídico, conforme a nuestra Constitución y, evidentemente, al principio de legalidad. Muchas gracias. Falta ser atrevido. Por cierto, no sé qué hora es y no sé si ha dimitido el señor Ortiz, pero tampoco sé si el que le ha ordenado al señor Ortiz delinquir ha dimitido. Señor presidente, señorías, señor Santamaría, voy a ser muy breve porque creo que no es necesario, preciso, apuntar muchos extremos más. Pero le diré en primer lugar, estos son momentos difíciles. Claro que son momentos difíciles, porque ver un partido de la oposición como el suyo, que se toma con tan poca seriedad el servicio público y de lo que es testigo la sociedad y quienes puedan seguir el debate de hoy y otros, es realmente preocupante, porque ustedes los valores democráticos parece que los tienen totalmente aparcados. Y lo digo con todo el respeto. Pero momentos difíciles, estos son difíciles porque esto es de lo que es una democracia, de lo que es una sociedad que debe de ser consolidada. Momentos más difíciles los he pasado y quizá más difíciles que usted, porque hay algunos, como otros compañeros suyos, que se jugaron la vida en momentos más difíciles. Quizá usted lo tuvo un poco más fácil, no lo sé, pero otros. O sea que no van a venir momentos más difíciles que aquellos para los que sabemos realmente lo que es luchar por la democracia. Pero hoy también hay que luchar por la democracia con comportamientos y actitudes como las que ustedes tienen y manifiestan. Pero le diré, y hablando, no quería hablar de Valencia y de lo que usted ha referido, mire, más de 10.000 policías y guardias civiles directamente desplegados en Valencia inmediatamente y que evitaron la criminalidad a la que usted ha hecho referencia. Más de 8.500 miembros de la unidad militar de emergencias desde el primer momento que estuvieron esperando. Tuvieron que estar esperando porque no se elevaba el nivel 2 en toda la provincia de Valencia para poder pedir efectivos. Más de 16.000 millones de euros ya desplegados por el Gobierno central y seguiremos estando ahí hasta que sea necesario y preciso, evidentemente, para que la recuperación de Valencia y de los valencianos, dentro de lo posible, porque la tragedia, evidentemente, va a impedir a mucha gente recuperar la normalidad, pero sea lo más importante posible y a la mayor brevedad. Me habla de Melilla, defiendan a la Guardia Civil y, por favor, pídale al señor González Pons que retire las imputaciones tan graves que hizo a la Guardia Civil en su actuación aquel día y en cualquier cuestión, porque ustedes utilizan la Guardia Civil como a la Policía Nacional cuando les interesa y como les interesa y por los fines más torticeros. Y termino ya, siendo en este momento las 7:23 aproximadamente, supongo que el señor Mazón y el señor Feijóo siguen comiendo, porque digo por los horarios que el señor Mazón normalmente ocupa. Y a ver si el señor Mazón definitivamente hoy nos dice dónde estaba a esta hora el pasado 29 de octubre. Muchas gracias. Siendo ministro de Justicia, diga algo así. ¿Cómo es posible? ¿O es que pretendía con eso condicionar al Supremo? Su intervención, señora Beltrán. Le tengo que decir que la relación que tiene su intervención con la verdad es de la misma cercanía de la que tiene usted por Huesca, por la que es senadora. Es bastante lejana de la realidad, bastante lejana. Ha enhebrado usted una intervención con todos los bulos, todas las insinuaciones, todas las falacias que hoy están de moda en el Partido Popular. Le auguro un futuro prometedor en el Partido Popular del señor Feijóo, porque, desde luego, va usted en la línea marcada por la dirección política del PP. Fíjese, usted, y se lo digo de verdad, usted, que fue una de las últimas personas fieles al liderazgo del señor Casado, el señor Casado, que fue expulsado del liderazgo del Partido Popular precisamente por denunciar las corruptelas de la señora Ayuso, está usted
para dar la cara por este Partido Popular que nace precisamente lanzando por la ventana a un líder que se atrevió a ser valiente y denunciar la corrupción del Partido Popular de Madrid. O sea que para dar clases está usted y para dar lecciones. Mire, vamos a intentar que en la réplica, no ha sido posible en la primera intervención, pero vamos a intentar que en la réplica se ajuste usted a el tono que debiera presidir lo que hace el Partido Popular. Que rebata mis argumentos. Le voy a dar datos. Le agradezco la interpelación porque me da la posibilidad de poder darle algunos datos y algunas informaciones que seguro que usted conoce. Mire, yo conozco perfectamente la estrategia del Partido Popular, que es decir, que se está erosionando la democracia en nuestro país, que España se hunde, que estamos en una autocracia, que el gobierno es una organización mafiosa. Bien, ¿usted cree que esto es cierto? ¿De verdad lo cree? Porque es que entonces está usted todavía más lejos de la realidad que de Huesca. Porque, mire, créame, es que estas patrañas no hay quien se las crea en el país. Y ustedes, por mucho que den las vueltas a estos argumentos, no hay por dónde cogerlos. No hay por dónde cogerlos. Y yo se lo digo porque que la democracia en España es un sistema sólido, pues fíjese, ni usted ni yo. Lo dice The Economist, que dice que España es una democracia plena, por encima de países de nuestro entorno, de la Unión Europea. Y, por tanto, que vengan ustedes aquí a decir este tipo de barbaridades, pues no sé, me imagino que si sus incondicionales van a votar igual. Por tanto, creo yo que si dijeran cosas medianamente razonables, igual convencerían a alguien distinto. Sus incondicionales, no se preocupen, digan ustedes las barbaridades que digan, les van a votar igual, pero igual conviene que digan algo que sea real, que se corresponda con la realidad de lo que pasa en nuestro país. Miren, usted habla. Y fíjese que se están diciendo mentiras sobre las reformas que estamos llevando a cabo en la justicia, pero usted ha dado el argumento definitivo. Yo hablo de la mayor transformación de la justicia en décadas. Estamos llevando a cabo reformas como la Ley de Eficiencia, la Ley de Digitalización de la Justicia, ahora la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial. Vamos a llevar a cabo la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y usted todo esto lo resume en, entre comillas, la cito, señora Beltrán, complot para acabar con los jueces, cierro comillas. Pero, de verdad, ¿no se sienten ridículos diciendo estas cosas ustedes? ¿No se sienten ridículos? Miren, la última gran reforma de la carrera judicial se hizo en 1985. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882. La oposición para acceso a la carrera judicial es de finales del siglo XIX. La Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981. Los juzgados unipersonales con los que hemos acabado con la Ley de Eficiencia de 1835. Yo sé que ustedes son un partido conservador, pero, hombre, conserven ustedes lo de este siglo, no lo de hace dos. Sí, vamos a reformar la justicia en nuestro país. Vamos a convertirla en un servicio público del siglo XXI. Vamos a llevar a cabo unas reformas que son imprescindibles, como un examen escrito en jueces y fiscales que, por cierto, suelen expresarse a través de sus escritos, de autos, de providencias y de sentencias. Vamos a crear las becas SERE. ¿Sabe para qué? Para que cualquier persona, si tiene el talento, si se esfuerza, pueda ser juez, fiscal o abogado del Estado en nuestro país. Y pueda serlo con independencia de la renta de su familia, por muy pobre que sea su familia. ¿Y sabe por qué lo vamos a blindar por ley? Porque estas becas las instauró por primera vez el gobierno Zapatero. ¿Y sabe lo que pasó con el gobierno Rajoy? Que las suprimió de un plumazo. Les conocemos por ley, becas para los opositores en nuestro país, por ley. Unas becas por importe mínimo del salario mínimo interprofesional y por una duración de 4 años, para que puedan preparar la oposición. Y, por supuesto, que vamos a apostar por los medios materiales y humanos que necesita. Hemos multiplicado por 12 en la justicia la inversión del gobierno del señor Rajoy. Por 12. Y en número de jueces y fiscales que estamos incorporando, ayer anuncié la mayor convocatoria de la historia de la oposición para jueces y fiscales. 480 personas, 360 por oposición,
120 por concurso-oposición, tan pronto como se apruebe la Ley de Fortalecimiento y Ampliación de la Carrera Judicial. Y esto se va a repetir durante 3 años seguidos. Casi 1.500 nuevos jueces independientes de las plazas que vayan al proceso de regularización de jueces sustitutos y de fiscales sustitutos. Por tanto, estas 1.500 plazas en 3 años, más el proceso de regularización, compárelo usted con las convocatorias que hacía el Gobierno del señor Rajoy, que algunos años era de 50, otros de 100 y otros de 0. Esta es la realidad de las cosas y le invito a que me rebata desde esta tribuna en su réplica y me diga, bueno, pues mire, el señor Rajoy hacía convocatorias de 50 o de 0 porque quería fortalecer mucho la carrera judicial. Bien, y debatimos de ello, pero le ruego, por favor, que no diga cosas que no se corresponden con la realidad. Segunda reforma importante, que también le agradezco esta interpelación para poder hablar de ella, que es la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Mire, esta es mi favorita. Esta la pide el Greco, la pide la Comisión, el Consejo de Europa, la pide la Comisión Europea, la piden las asociaciones de fiscales y la pedía el Partido Popular por escrito. La pidió unos días antes por escrito el Partido Popular. Tan pronto como la presenté, el Partido Popular dijo que era una miseria sanchista. Así están ustedes, de coherentes. Bien, por supuesto que vamos a reforzar la autonomía y la independencia del Ministerio Fiscal, vamos a reforzar que todas las comunicaciones entre Gobierno y Ministerio Fiscal sean por escrito, vamos a desvincular el mandato del Fiscal General del Estado de los Gobiernos y vamos a garantizar que la Junta de Fiscales pueda incluso tener un criterio diferente al del Fiscal General y que lo pueda imponer. Tercera reforma que vamos a llevar a cabo. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, una ley de 1882, casi de la misma época que muchas de sus ideas. Pues vamos a reforzarla y vamos a reformarla porque ya es hora, después de 140 años, que reformemos la ley rituaria criminal en nuestro país. La novedad más visible será que la instrucción pase a depender de los fiscales con un juez de garantías. Y a usted este modelo, no sé si le parecerá bien o mal, tendrá su réplica para explicármelo. Pero ya le anuncio que le parecía bien al ministro Alberto Ruiz Gallardón, que le parecía bien al ministro Rafael Catalá, que le parecía bien al Partido Popular hace 4 días y que es el modelo que rige no ya en Europa, que desde luego lo es, sino en el mundo, que instruyen fiscales con jueces de garantías. Y en España ya pasa con la Fiscalía Europea, que ya instruye, y con la Fiscalía de Menores, que ya instruye. Entonces, pues dígame si usted está con el ministro Ruiz Gallardón, si usted está con el ministro Catalá, o si está usted, pues no sé dónde, en algún sitio estará, estando en contra de esta reforma. Por tanto, señoría, le agradezco enormemente su interpelación. Le agradezco muy mucho que me haya dado la oportunidad de explicar las reformas que van a reforzar nuestro Poder Judicial y nuestro Estado de Derecho. Aquí la disyuntiva es bien fácil. Nuestra justicia, que tiene leyes del siglo XIX y del siglo XX, necesita cambios para ser un servicio público de calidad del siglo XXI. O ustedes están con las reformas o están con el inmovilismo. Yo estoy con las reformas. ¿Dónde están ustedes? Gracias. Señor Bolaños, no esté nervioso, su tiempo se acaba. Usted, la verdad que le iba a decir que es bastante paniaguado, es un paniaguado del señor Sánchez. Y tenía ganas de decírselo y así se lo he dicho. Estaremos de acuerdo. Ya sabe que a mí me gusta ser hacedor de diferentes consensos. Estoy convencido que tanto el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el resto de grupos, estaremos de acuerdo en algo. Usted aquí ha perdido los papeles por completo. Mire que el nivel de su grupo parlamentario es el que es, pero yo creo que usted ha superado en vulgaridad y en ordinariez a su grupo con normalidad. No está mal, no está mal. Me dice que me viene usted observando. Le agradezco mucho que me observe y que difunda mi pensamiento. Y también dice que yo trato de ridiculizarla a usted y al resto de diputadas. Mira, de verdad se lo digo. No hace falta que yo haga mucho para que usted quede en ridículo. Con no hacer nada ya queda usted en ridículo. Habla también de
unas alegaciones que se han conocido hoy de la Comisión Europea, que le agradezco muy bien que saque esta cuestión, porque las alegaciones de la Comisión Europea dicen que la ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y, por tanto, aconsejan que se inadmita la cuestión prejudicial presentada por una consejera del Tribunal de Cuentas a propuesta del Partido Popular. Y esas alegaciones incluyen una frase que introdujo un señor, curiosamente, jefe de gabinete de 2 comisarios del Partido Popular, militante seguramente del Partido Popular, que aprovechando que un colegio de comisarios salía y otro entraba, metió una frasecita para que ustedes hoy puedan agarrarse a ello, dado que desde el punto de vista jurídico no hay ninguna duda que la amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Eso ha dicho la Comisión Europea y yo se lo tengo que recalcar. Y puestos a ello, recordemos el informe de la Comisión de Venecia. Gracias, de nuevo. Un clásico que hablaba de que no afectaba al principio de separación de poderes, no afectaba al principio de igualdad y que todos los países, 54 en concreto, tenían amnistías, algunos con previsión constitucional y otros sin ella, como es el caso de España. Miren, sinceramente, este discurso apocalíptico que ustedes cada día pronuncian no solo ya empieza a ser repetitivo, sino que van a conseguir algo que, desde luego, les vamos a agradecer. Durante la legislatura pasada, el Partido Socialista tenía de media en las encuestas un 25% de intención de voto. Y cuando llegó la hora de la verdad, sacó un 32% de apoyo popular. Hoy tenemos, según las encuestas, en torno a un 29% de intención de voto. Cuando llegue la hora de la verdad, se van a llevar ustedes un chasco que ya les voy avisando. Gracias.